Es- Bueno, entonces, les decía, esos son los dispositivos que vamos a ver hoy. El, el más sencillito es el diodo de potencia, ¿sí? El diodo de potencia, que a diferencia del diodo que hemos visto hasta ahora, tiene una zona adicional que es sub T, ¿sí? P, muy dopada, y un sustrato N, también muy dopado. Las concentraciones de las impurezas, tanto aceptoras como donoras, más o menos están en estos órdenes, de 10 a la 19 en los extremos y 10 a la 14 en la zona de la región de arrastre. Eh, y esta región de arrastre también depende de la tensión de ruptura. De cuál sea la tensión de ruptura que uno desee para el dispositivo, tendrá que ir jugando con el ancho y con el dopaje de esta zona de arrastre. Entonces, atento a eso, que de eso depende la tensión de ruptura. ¿Por qué comienzo por este diodo de potencia? Porque esta misma estructura de esta región de arrastre también se utiliza en los tiristores y en los IGBTs. Disculpa, ¿puedes explicarme por qué cosa es dependiente de la tensión de ruptura? No me quedo muy La tensión de ruptura del dispositivo, en este caso el diodo, va a depender del ancho de esta región, del menos, y del dopaje. perfecto, ahí va. Gracias. Bien, entonces, el diodo de potencia, si lo dibujamos de esta manera, vamos a tener la zona P+, una zona N+, a la derecha, o sea, ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha. La forma de la curva del diodo es semejante a la que habíamos visto hasta ahora. El problema acá es que, o la diferencia es que se produce una inyección de huecos de la zona P, donde tengo huecos en abundancia, hacia la zona N-. En la zona N- o la zona de arrastre, una vez que llegan esos huecos, dependiendo el nivel de inyección, ¿sí? Si son muchos o si son pocos, van a tener la capacidad de recombinarse en esta zona media o no. Si no son capaces de recombinarse, dará origen a una inyección de electrones desde el otro extremo del N+. Y bueno, es un poquito lo que se trata de mostrar en este gráfico. En este caso estamos para un nivel de inyección más elevado que los niveles de equilibrio. Los niveles de equilibrio de electrones y huecos son los que están en línea punteada. Como dice acá, en niveles bajos de inyección, donde la densidad de huecos inyectada del lado P es mucho menor que la densidad de electrones en N sub N0, los electrones de equilibrio térmico neutralizan sin dificultar la carga de espacio de los huecos que vienen del lado P+. Y si fuera el caso de niveles altos de inyección, donde son muchos huecos inyectados, la carga de espacio de los huecos atrae, o sea, no alcanzan a recombinar y atraen electrones de la región N+ hacia la región media del dispositivo. Entonces, esto lleva a la inyección de electrones a través de la juntura N+, N-, hacia la región de arrastre con densidades digamos, densidades de electrones muy similares a las densidades de huecos que necesitan para establecer la corriente. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay un fenómeno que se denomina inyección doble, justamente por esta inyección de electrones del lado N+ y de huecos del lado P+. Si, si las densidades de corriente son elevadas, la fórmula que se aplica es esta. La tensión del dispositivo en bornes del dispositivo va a ser la tensión de juntura, que sería la tensión de la juntura P+, N-, más una tensión B sub T, que es proporcional a la densidad de corriente por una resistencia de encendido. Esta resistencia de encendido en realidad depende del nivel de inyección de huecos que haya en la zona media. De vuelta, si estamos con niveles elevados de inyección, esto se comporta aproximadamente como una resistencia. Si no, esta tensión de sub T, que es justamente en la zona media de arrastre o de deflexión, ¿sí? Tensión en la zona de deflexión, si uno quisiera analizarlo para bajos niveles de inyección, termina siendo inversamente proporcional
al tiempo de vida de los portadores inyectados a esa zona media y también inversamente proporcional a la movilidad de los electrones y los huecos. O sea, esta vez usted termina siendo igual a algo dividido por las movilidades, la suma de las movilidades de electrones y huecos por el tiempo de vida. O sea que es inversamente proporcional a las movilidades y al tiempo de vida. Pero para alto nivel de inyección, para no complicarnos tanto, termina siendo proporcional a una resistencia de la zona media por la corriente que la atraviesa. La recombinación, los procesos de recombinación-generación que se producen en los dispositivos de los semiconductores de potencia responden a la ley de acción de masas o principio de equilibrio detallado, ya habíamos visto. Y debe cumplirse la condición de neutralidad de cargas en el material extrínseco. Y de igual manera de lo que habíamos visto en los diodos. Las densidades o portadores en equilibrio más las concentraciones de impurezas, tanto aceptoras como donoras, en el material extrínseco. También, si fuera un ejemplo, esto ya habíamos visto que sería proporcional a n cuadrado sobre la concentración de átomos aceptores, siendo P sub 0 aproximadamente igual a la concentración de átomos aceptores. Esta es la ecuación de velocidad también la ecuación de velocidad de generación y recombinación térmica, también la habíamos visto, ¿sí? Que era esto, donde delta n era la densidad de portadores libres excedentes, en este caso electrones. El tau es el tiempo de vida del portador excedente o minoritario. Y el problema es que para los dispositivos de potencia, ese tau no es una constante. No es constante en dispositivos de portadores minoritarios. Dijimos los portadores minoritarios, dispositivos de portadores minoritarios clásicos o por excelencia es el transistor bipolar, el TBJ, y también lo son el tristor y el GTO, que lo vamos a ver. Entonces, ese tau se incrementa al aumentar la temperatura y para altas densidades de electrones o de portadores excedentes, en este caso de portadores libres excedentes cercanas a la saturación, ese tau disminuye. ¿Se acuerdan que había algo que se denominaba el fenómeno de generación-recombinación, que era por Auger, ¿sí? Entonces, cuando las densidades son muy grandes, ¿sí? Por el efecto Auger, el tau disminuye. Incrementa, por lo tanto, las pérdidas en estado activo de los dispositivos. Para mayores valores del tiempo de vida tau, se reducen las pérdidas de los dispositivos en estado activo, pero también tienden a desacelerar la transición o la facilidad de conmutación del dispositivo, ya sea de encendido o apagado o viceversa, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un dispositivo de potencia que tenga una velocidad de conmutación elevada, tendré que tener tiempos de vida menores. La formulita que relaciona esto es esta, donde está el tiempo de vida en función con las densidades de los portadores, y NB, que es el máximo, digamos, la máxima densidad, que era 10 a la 16, 10 a la 17 más o menos, en el silicio. Yendo al... la recombinación de los electrones, o sea, ¿por qué afecta la conmutación? Porque la densidad de electrones, porque si aumenta la densidad de electrones te disminuyen el tiempo de vida. Y el tiempo de vida te afecta a la velocidad con que los portadores pueden fluir de una capa de silicio a la otra. Entonces, en cierta forma, te afecta al encendido o el apagado. El encendido o el apagado termina siendo, ten en cuenta que la corriente termina siendo el movimiento de los portadores, ya sea electrones o huecos. Vos cuando tenés que cortar la corriente tenés que tratar de que ese flujo de cargas se corte rápidamente. Entonces, si te afecta tanto el tiempo de vida que duran esos portadores, va a influir en la computación del dispositivo. Pero el WD es comparable con la longitud media de difusión, como para que le lleguen los electrones. En el diodo, la longitud de
difusión, que era la anterior, es más grande. Acá tenemos o sea, la longitud de difusión es más grande que cuando se ve en el gráfico, el ancho del diodo. Ah, claro, o sea, no llega al equilibrio, sería por eso. Que es más, Exacto. okay. Sí, sí. O sea, si el tau es más grande, esa panza va a ser menos, va a ser más achatada. Sí. Bueno, entonces, yendo al tiristor. ¿Cuál es el circuito equivalente al tiristor? Es como un diodo, pero que tiene una compuerta. Tiene un ánodo y un cátodo, y una patita de compuerta con este circuito, con esta curva característica que lo representa. En el primer cuadrante tengo, a ver, si yo no tuviera esta compuerta, yo podría ir aumentando la tensión entre ánodo y cátodo, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y en un punto que se va a llamar B0, o tensión de breakover, se va a terminar encendiendo, es decir, con IG igual a 0. Hasta ahora IG no puse nada acá, como si no tuviera, IG 0. O sea, solamente por el hecho de ir aumentando la tensión ánodo cátodo va a llegar a un punto en el cual se va a encender. Ahora, a mí me serviría si yo pudiera controlar a qué tensión lo quiero encender. Entonces, supongamos que si BB0 son 50 volts, bueno, a lo mejor mi circuito yo necesito que se encienda a los 30 o a los 20, ¿sí? Entonces, cuando se esté aproximando a ese valor, mando un pulso en la puerta, un pulso de corriente, y esto va a seguir estas curvas punteaditas que están acá. En lugar de llegar hasta la curva llena que tengo a la derecha con IG0, se va a poder encender inyectando una corriente IG1, por ejemplo, a uno, ponerle 40 volts. O si mando una IG2, se va a poder encender a los 30 volts. ¿Sí? Cuando se enciende, tengo una zona de resistencia negativa, que en realidad no se usa mucho esta zona. Esto es abrupto, el paso desde la BB0, desde el máximo de tensión hasta la conducción, y luego, una vez que queda el dispositivo encendido, sigue esta curva lineal, ¿sí? Este tramo lineal, que está por encima de la I sub H. I sub H es la corriente de sostenimiento o de holding, y esa corriente de sostenimiento es el punto mínimo o la corriente mínima que yo necesito sostener para que el dispositivo permanezca encendido. ¿Por qué? Porque si yo una vez que se encendió, si yo redujera el valor de tensión para apagarlo, yo debería lograr o mantener una corriente por un determinado tiempo por debajo de la I sub H para que el dispositivo se apague. O sea, primero, supongamos que sigo la curva de IG es igual a 0. Fui subiendo, 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 se encendió. Cuando se encendió, empezó a circular corriente. Perfecto, listo. Ahora, ojo, esta corriente, esta pendiente lineal, la curva esta, ¿qué es lo que la limita? ¿Qué es lo que es es lineal, o sea, es una resistencia, una resistencia? Bueno, esta resistencia en principio solamente es el valor de la resistencia del encendido. Pero la corriente queda limitada por el circuito externo. Eso es algo muy importante en los tiristores. Nunca se enciende el tiristor, digamos, sin carga, porque se puede dañar. El dispositivo, si yo no le pongo algo que limite esa corriente, el dispositivo se puede dañar. Ahora, ¿qué es lo que me limita la corriente? ¿O qué es lo que más fácil me limita la corriente? ¿Una resistencia, un capacitor o una inductancia? La respuesta es una inductancia. Está bien, no van a decir la resistencia sí, obviamente, no reduce, pero en principio el componente al cual no le gusta que varíe entre sus bornes rápidamente la corriente es la inductancia. ¿Sí? Porque tengo una derivada de corriente respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces yo debiera, por ejemplo, este dispositivo se usa mucho con cargas inductivas, motores, transformadores, en todo lo que son electrónica industrial, ¿sí? O sea, en general hay mucha carga inductiva, con lo cual una pequeña inductancia, incluso si hay un tiristor, un SSR, o un TEA, una instalación eléctrica domiciliaria, también la propia inductancia de carga del cableado es suficiente como para considerar una inductancia que termina limitando la acción de corriente a través del tiristor. Entonces, siempre estar atentos, el tiristor va a tener una corriente máxima que soporte. Una forma de limitarlo es con carga inductiva, y otra forma es poniendo un fusible. Y el fusible que se pone debe tener un valor de corriente máxima que esté por debajo del valor de corriente máxima que soporta el tiristor. Normalmente esos fusibles en hojas de datos se los suele identificar su máxima corriente como el I cuadrado de R. Entonces buscan el I cuadrado de R del fusible y buscan el I cuadrado de R del dispositivo y ven si es más grande o más chico. Pero hay que proteger al tiristor, ya sea con corriente o con algún tipo de fusible. Una pregunta. Entonces, sí.
En el gráfico, en la región de arriba, en la parte lineal, ¿por qué dijiste que describía ese comportamiento? Este comportamiento porque una vez que se enciende, tengo una cierta resistencia entre el carro, propia del dispositivo. Ok, perfecto. ¿Ah? Bien. En inversa, cuando yo invierto, o sea, no pongo directa, pongo cátodo potencial negativo y cátodo positivo y ánodo negativo, me vengo hacia el tercer cuadrante y tengo un comportamiento similar a la luz del diodo con una tensión de ruptura máxima inversa que es por avalancha. Este dispositivo se puede representar mediante dos transistores, este es el circuito equivalente. Tengo un transistor Q1 y un transistor Q2. Tengo el cátodo en este caso abajo y el ánodo arriba. Voy a tener una corriente de gate, ¿sí? Puede ser la de compuerta, es muy sencillo. Este es el, si uno lo quisiera representar con el, digamos, un esquema muy simplificado de zonas de juntura, ¿sí? Como se ve en la juntura, acá se ve, también se ven los dos transistores, ¿no? Voy a tener P1 en 1 P2, acá tengo el transistor PNP arriba, y si lo miro de abajo hacia arriba tengo el transistor NPN, N2, P2 en 1. Así que, bueno, tendré una juntura J1, J2 y J3. El aspecto de los dispositivos comerciales pueden tener distintos tipos de encapsulados. Normalmente no son dispositivos de 3 patas, entonces es posible que se lo puedan confundir con un transistor o con que sea un bipolar, un MOSFET. Acuérdense que los MOSFET en realidad son de 4 terminales. Lo que ocurre es que el body lo tiene atado al SERS, normalmente y está dentro del encapsulado. Por eso vemos solamente 3 patitas en el MOSFET. Pero bueno, estos son también dispositivos de 3 patas. Importante también que tienen conexión para el disipador. En general usan, pues son de dispositivos de potencia. Bien. Esto es... Una pregunta de antes. Ahí IG2 es mayor que IG1, ¿no? IG2... Está en el gráfico. La pancita. IG2, sí. IG2 es mayor que IG1. Sí. Mientras más grande la corriente de la compuerta, más a la izquierda se vuelve la... Ok, pues ya. Bien, entonces acá tenemos... este es el primo hermano también del Pistor, que es el triac. El triac es un dispositivo que funciona para los dos lados, porque en el anterior lo teníamos solo en el semiciclo positivo. O sea, cuando estoy tomando semiciclo positivo porque tengo tensión positiva. Pero si yo quisiera que funcione para en los dos semiciclos positivo y negativo, está el triac. El simbolito es este. El problema acá es que ya no tengo ánodo de cátodo, sino que tengo un terminal que se llama MT1 y MT2. El MT1 es el que está más cercano al gate y el MT2 es el que está más lejos. Y, digamos, uno muchas veces podría imaginarse como que fueran dos tiristores en paralelo. El problema es que la referencia no es exactamente igual a dos tiristores en paralelo, porque en un tiristor, por ejemplo, yo podría poner el gate a una referencia de masa. Supongamos que tienen en paralelo un gate a una masa y el otro gate a la otra masa. O sea, el tema son las referencias a masa. En este dispositivo está todo en uno. Entonces, tengo una única referencia que podría poner la masa y bueno, y después analizar. Lo más común acá en esto es cuando van a armar los circuitos. Porque también es un dispositivo de 3 patas y siempre conectan, te digo, todos los años hacemos práctica con esto, y siempre conectan el dispositivo al revés. Conectan el MT1 con el MT2 y después probablemente lo terminan quemando. Pero bueno, estar atentos a eso. Según la hoja de datos, se tiene que ver bien la hoja de datos del fabricante y cuál es la disposición de la patita. Bien, ¿cómo funcionan estos circuitos? La idea es, fíjense acá, este es un tiristor, o sea, solo para un semiciclo. Entonces tengo acá la señal de entrada. ¿Qué ocurre? Cuando llega el pulso de gate, el dispositivo se enciende. ¿Qué ocurre cuando se enciende? En este instante llega el pulso. La tensión, cuando se enciende, en la salida, esto es VO, VO es 0 hasta que llega el pulso. ¿Sí? Cuando llegó el pulso, ahí recién aumentó al valor máximo que venía de la tensión de la señal de entrada. Y va a seguir en ese valor máximo hasta que se haga 0. Te pueden describir y me da una bronca que no puedo señalar acá en el... No sé por qué el PowerPoint hoy. Supongo que lo están viendo. Estoy acá. Si estoy en el segundo gráfico, sigan el mouse, la flechita del mouse. Acá se hace 0. Y ya, cuando viene el semiciclo negativo, ya el dispositivo se queda en abierto.
Por lo tanto, la tensión en la salida va a ser 0 hasta que llegue el siguiente pulso de gate, o sea, hasta acá, siguiendo la flecha del mouse. Recién ahí se volverá a encender y tiene esta forma, que es la continua más gruesa, ¿sí? En el SCR o el transistor está funcionando como una llave. ¿Cuál es la tensión sobre el SCR? La tensión en el SCR va a ir siguiendo la forma de la señal de entrada hasta que llega al pulso. Cuando llega al pulso, ¿por qué? Porque está abierto. ¿Sí? Mientras esto esté abierto, en bornes de una llave abierta, va a ser la tensión que tengo en los extremos. Por eso sigue la tensión acá. Cuando se cierra la llave, la tensión cae a 0. Es decir, es como si midiera una tensión en una llave cerrada. ¿Cuánto es? 0. Por eso, en el SCR la tensión aumenta hasta que llega al pulso y ahí se hace 0. Cuando se hace 0, se mantiene en 0 hasta que la señal de entrada cruza por 0. En realidad, acá estamos despreciando el valor de I sub h, el de sostenimiento. ¿Vieron que se acuerdan? Era este I sub h, estoy diciendo que en realidad estoy suponiendo 0. ¿Sí? Entonces, si no, sería un poquito más arriba el valor de tensión, en realidad un poquito más arriba que ese por. Pero siempre, generalmente se simplifica, se termina suponiendo que es cuando pasa por 0. Y cuando está inversa, la llave está abierta. O sea que la tensión en bornes del SCR sigue la forma de la señal de entrada cuando está inversa. O sea, acá tienen que ver el trazo grueso, ¿sí? Que es el que sigue acá. Bien. En el caso del TEAC, funciona de la misma manera, pero en los dos semiciclos. La tensión en el TEAC va a ser tanto en el semiciclo positivo, o sea, sería equivalente a esto que está acá, pero acá en rojo. Y también lo voy a tener, bueno, acá no está en fase con el gráfico de arriba, sino que cuando viene el semiciclo negativo acá, que viene un poquito más demorado, voy a tener también el piquito este correspondiente al semiciclo negativo. Y la corriente en la carga, que va a ser, supongamos que la carga es resistiva, es decir, la corriente está en fase con la tensión, va a ser similar, fíjense que en el primer semiciclo sigue lo mismo que en el tiristor, que es SR, y en el semiciclo negativo también voy a tener un comportamiento similar, pero con el semiciclo negativo. Esto acá está todo muy lindo porque la carga es resistiva, pero si la carga fuera inductiva, esto se empieza a poner más divertido, porque la corriente deja de estar en fase con la tensión. Y bueno, se empieza a correr y ahí, bueno, hay que ir analizando con más cuidado cuál es el comportamiento del dispositivo. Los tiristores se usan habitualmente en aplicaciones de mediana y alta y muy alta potencia. ¿Qué significa esto? Media tensión, alta tensión, 3.200 volts, 6.000, arriba de los 6.000 volts. O sea, por ejemplo, en líneas de muy alta tensión que vienen de empresas hidroeléctricas que van a centros de distribución de sur, de norte. ¿Qué usan? Usan SCRs, también llamamos tiristores, en paralelo. ¿Sí? Se usan en paralelo, no usan un triac para las dos fases. Usan dos tiristores en paralelo. Estamos hablando de muy alta tensión. ¿Sí? Esto, para que se den una idea, son semiconductores que pueden tener el diámetro de a lo mejor 15, 20 centímetros o más. ¿Sí? Son brutos semiconductores. ¿Sí? Otro ejemplo, SCR para control de velocidad de motores en el subte o en los trenes eléctricos. ¿Sí? O sea, es todo, son semiconductores de mediana, alta y muy alta potencia. Los TEACs, en cambio, es para la electrónica de cocina, ¿sí? O sea, es para lo que tenemos en casa, para el laboratorio, para cosas chicas. ¿Sí? Si en este caso sí se puede usar un TRIAC en lugar de los dos tiristores. ¿Sí? Cuando estoy hablando de muy alta potencia, se utilizan dos tiristores en paralelo y se encienden por separado con dos gates, cada uno de los dos tiristores. Bien. ¿Cuál es la estructura interna del tiristor? Es algo parecido a esto. Acá tienen la compuerta, el cátodo lo tenemos arriba y el ánodo lo tenemos abajo. Las junturas estas, J1, J2, J3, se condicen con el esquema que les mostré anteriormente, J1 que decía J1, J3 y J3. Lo único que acá aparece una capita más, que es esta P, ¿sí? Es una capa más que ayuda a la, digamos, al encendido del tiristor, pero podemos considerar como si fuera toda una zona P esta. Tenemos la unión J1 con J2, J2 con N- y P, y J3 con P y N+. La zona de arrastre, equivalente al diodo ese que vimos hace un rato, es esta N-, que figura acá. En esta zona es donde se va a generar la zona de deflexión
Fíjense que también por las concentraciones, este es del orden del 10 a las 14 y en las otras están por arriba de las 10 a las 17, 10 a 19. Esta, acá tengo menos concentración, donde se va a generar la zona de arrastre. Bueno, tengo la zona de resistencia negativa, un estado, bueno, hay distintos estados en los cuales se puede encontrar el divisor. Un primer estado es cuando, antes de llegar a la B de breakpoint, es la tensión de, es decir, un estado de bloqueo en polarización directa. Después tengo un estado activo en polarización directa, después tengo una zona de resistencia negativa, y tengo por último, que no está marcado acá, un estado de bloqueo con polarización inversa. ¿Ah? Bien. Esto está acá, está sacado de otro libro, y lo pongo para mostrarles. Me parece mucho más gráfico esto, para tratar de entender cómo se mueven los portadores de carga, tanto electrones como huecos, cuando se produce la transición, en este caso la transición desde el estado de equilibrio al estado de bloqueo directo. Es decir, cuando no tengo ninguna tensión aplicada, estoy en el origen acá, y hasta que llego en esta zona, hasta la BB0, si es que no pongo ninguna corriente de Energate, ¿no? En esa zona, ¿qué es lo que ocurre con los portadores de carga? Bueno, en esa zona, digamos, sabemos que los electrones pueden ocupar en un sólido solamente niveles de energía determinados o estados electrónicos. Entonces, cada estado existente es ocupado nada más que por un electrón. Eso ya lo habíamos visto. También habíamos visto el nivel de energía de Fermi. Bueno, en este caso, el nivel de energía de Fermi es la línea, digamos, divisoria, por encima de la cual los estados electrónicos existentes están, o sea, si fuera 0 Kelvin, ¿no? Si fuera 0 Kelvin, por encima del nivel de Fermi, los estados electrónicos existentes estarían vacíos, y por debajo del nivel de Fermi estarían, en su mayoría, llenos, o deberían estar todos llenos. Lo que tengo acá sería, con 0 de potencial, tengo la unión del semiconductor con el metal en los extremos, tengo la zona N y P, en la cual, fíjense, como es zona N, tengo electrones que llenan por encima del nivel de Fermi, pero no voy a poder tener huecos por debajo del gap. Esto que tengo acá, este nivel, y esto que se muestra, es el gap, la zona prohibida, donde no tengo estados, digamos, permitidos, ¿sí? Entonces, los huecos irán por arriba, los electrones irán por arriba, los huecos irán por abajo. Una aclaración, este libro muestra, a diferencia del anterior, las zonas, la juntura J3 y J1 intercambiadas. O sea, acá tengo el cátodo a la izquierda, en el gráfico anterior estaba J3 cerca del cátodo, y acá está J1, estaba al revés. La aclaro, pero por si lo quieren comparar, está al revés. Tengo el transistor NPN y el transistor también PNP. Esta zona media es la que antes estaba como N-, y en la zona P voy a tener huecos por aquí abajo, y los electrones no van a ser capaces de vencer el potencial como para subir y provocar una circulación de corriente. O sea que el tiristor en esta condición estaría abierto, sin posibilidad de conducción. Cuando pongo un potencial negativo en el cátodo y positivo en el ánodo, se va a generar una diferencia de potencial. Va a aumentar este nivel, y va a provocar que los electrones que se encontraban en la zona de media van a empezar a caer, justamente por la diferencia de potencial, por la pendiente de potencial. Eso lo que va a provocar es, además, bueno, que se aumente digamos, una acumulación acá en la zona, de la zona de arrastre, N-. No me van a quedar portadores prácticamente en la zona de arrastre, ¿sí? Y se va, obviamente, tampoco los electrones van a poder, los huecos de acá abajo no van a poder ingresar, porque voy a tener el potencial de J3, y los electrones del cátodo tampoco van a poder acceder, porque voy a tener el potencial de J1, que sigue siendo alto. Entonces, hasta ahora lo único que se hizo fue, en esta transición, generar fíjense, acá tengo apliqué una tensión directa, que es equivalente a este potencial aplicado entre ánodo y cátodo,
y produjo una corriente directa, ¿sí? Pero no fue suficiente como para provocar el encendido. ¿Sí? Hubo una circulación de portadores durante la transición de la condición de equilibrio al estado de bloqueo, pero la condición estacionaria final es prácticamente de cero corriente. O sea, no se produjo el encendido del dispositivo. Si yo quisiera que se encendiera, lo que tengo que hacer es aumentar más el potencial. Podría hacer dos cosas: aumentar la tensión aún más por encima de la tensión de breakover, o inyectar un pulso de corriente acá en la base de P-. Si yo inyecto un potencial acá, lo que provoca es una reducción del nivel de potencial de la juntura J1. ¿Sí? Esa reducción de potencial provoca el ingreso de electrones, los cuales después van a circular a través de la zona de arrastre, digamos, por la base tipo N-, ¿sí? Y se van a ir acumulando aquí abajo. Esa acumulación de cargas de electrones que se produce acá donde está la flecha verde que apunta hacia arriba provoca que aumente este potencial en esta zona de la base N-, ¿sí? Por acumulación de cargas negativas acá. Al ir aumentando, al aumentar o al desaparecer esta diferencia de niveles de potencial, recién ahí esos electrones van a poder circular hacia el ánodo. Y a su vez, como desaparece esta altura de potencial, los huecos que venían del ánodo van a poder ingresar, ¿sí? Hacia el cátodo. Entonces, gracias al potencial que se inyectó en el gate, se redujeron estas barreras de potencial, la primera por inyección en el gate, la segunda por acumulación de electrones, se desaparecieron esas barreras de potencial y se produce la circulación de electrones por encima de la banda prohibida y de huecos por debajo de la banda prohibida. Acuérdense que los electrones ganan energía en niveles superiores, aumentando niveles de energía hacia arriba, y los huecos pierden energía hacia abajo. ¿Sí? A ver, ahí estamos. Este sería el equivalente recapitulo lo que acabo de decir. Los electrones ganan energía hacia arriba, pierden energía hacia abajo, y los huecos ganan energía hacia abajo, pierden energía hacia arriba. Fíjense que en el comportamiento temporal, al haber aplicado el pulso de corriente en la compuerta, provocó una circulación de corriente ánodo-cátodo que se mantuvo en estado estacionario. ¿Sí? Y la tensión ánodo-cátodo se redujo. Es decir, ¿por qué? Porque es como si fuera una llave que se cerró. Cuando se cerró la llave, entre ánodo y cátodo ya tengo tengo la diferencia potencial es cero. Excepto que en realidad no es exactamente cero, y es el motivo por el cual aparecía esa pendiente en la curva, ¿sí? Esa pendiente cuando se encendía, que quedaba una pendiente pequeñita, resistiva. Bueno, esa resistencia se debe a la resistencia de la zona esta, de la zona de base N-. En general es muy pequeña, ¿sí? La zona media que presenta esa mayor resistencia. Bien, después... sí. Vos ahí tenés, o sea, ¿viste en la parte que antes estaba como N-? O sea, la parte más gruesa de ahí. La banda más gruesa. N-, sí. N-. Claro, pero en el diagrama derecho. Sí, acá. Pegado a la línea roja de la derecha. Porque hay como si hubiese otro material en la parte, o sea, no es todo en bajada. ¿En cuál de los dos? Ahí donde tenés, en cualquiera, por ejemplo, esa parte, ¿por qué está? O sea, ¿por qué hay una parte plana si no es todo N-? O sea, esto es la juntura J3. Esta es la juntura J3. Es N y P a la derecha. ok, o sea, las dos, ok, está bien. Esta juntura N. Y si cómo se eleva, tipo, eso es lo que no entiendo, o sea, porque no está sobre esa, la compuerta está sobre la P, o estoy mal. La compuerta está sobre la P acá. Claro, ¿y cómo haces para elevar la flecha de esa? Esta se eleva porque caen cargas de acá, por acumulación de electrones acá. Esto aumenta la energía de esta banda, por acumulación de cargas. En esta zona. Ah, ok. Vos cuando le das corriente al gate, primero me baja la banda de arriba y después acumulación de cargas, me sube la claro, banda. baja esta banda, todas estas bolitas bajan, que son los electrones, se acumulan un montón de bolitas acá, eso hace que el potencial esta diferencia desaparezca, sube, y así, bueno, se equilibra, digamos, el potencial. Sí, perfecto. Lado N- y P+. Ahí está. Perfecto. No entendía por qué subía. Porque... Sí. Muchas gracias. Bien.
Entonces, bueno, sí, lo fui bueno, esto obviamente el movimiento es porque tengo un campo eléctrico que actúa en esa zona. Y bueno, ahí después. Entonces, esto obviamente se produce un proceso de realimentación muy positiva. O sea, o sea, esto aumenta, caen más cargas, empieza un proceso regenerativo, como dice ahí, como si fuera una realimentación positiva. Por eso los dos transistores que representan al tiristor están en una configuración de realimentación positiva. La tensión ánodo-cátodo aproximadamente termina siendo de 1 volt, y esa corriente de ánodo-cátodo, esto es muy importante, que yo ya se lo dije, solo está limitada por el circuito externo. No hay nada más que lo limite. Por eso nunca se pone el tiristor solo. Obviamente siempre tiene que tener una carga inductiva o un tipo de protección, porque si no, se quema. Bien, ahora, el apagado y el bloqueo inverso. Hasta ahora lo encendimos. Cuando lo encendimos, había quedado en esta condición. Tengo la banda prohibida, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es, del estado de conducción directa al apagado. Para eso tengo que poner un potencial, digamos, ánodo-cátodo inversa. Con lo cual, el cátodo le pongo un positivo. ¿Sí? Primero hago la corriente de ánodo-cátodo igual a 0. Después pongo más en el cátodo, menos en el ánodo, o sea, inverso. Eso ya hace que, bueno, primero, al hacer corriente igual a 0, ya empieza a aparecer otra vez el potencial en la juntura J1, o sea, la diferencia de potencial. Después, al poner en inversa, empieza a aparecer la diferencia de potencial en J3. Bien, se va a ir aproximando al estado de bloqueo directo, pero digamos, esta zona media se denomina zona de deserción o de arrastre. Hasta ahora la venimos llamando de arrastre, este libro la llama de deserción también. Al ponerlo inverso, digamos, se generó el pico de J1, se va a ir generando el pico de J2 y obviamente se va a acelerar la extracción de portadores en la medida que cada vez se haga más inverso, o sea, en la medida que la tensión inversa sea cada vez más grande. El apagado consiste en extraer todos estos portadores. Ven que acá arriba tengo un montón de electroncitos arriba y un montón de huequitos abajo. Bueno, hay muchísimos. Todos estos los tengo que hacer desaparecer de esa zona para que se corte. Porque si yo sigo teniendo portadores de carga, voy a tener conducto corriente. ¿Cómo lo tengo que hacer desaparecer? Y bueno, tiene que haber una diferencia de potencial grande para que caigan, ¿sí?, hacia el lado del cátodo los electrones o suban los huecos hacia el lado del ánodo. O sea, voy a tener que trabajar con la diferencia de potencial inversa para retirar todas esas cargas, tanto negativas como positivas. El objetivo es que quede esa zona de arrastre, ¿sí?, que quede vacía. Una vez que está vacía la zona de arrastre, ya se puede volver a quitar el potencial inverso y el dispositivo va a volver al estado de equilibrio, luego de haber recuperado los niveles de potencial de cada una de las junturas. Entonces, en el estado de conducción, dice que se inyectaron en las regiones NIP concentraciones de portadores que exceden mucho los valores de equilibrio, que son todos estos electrocitos y huecos. Y cuando los tengo que cortar, tengo que extraer todo ese exceso de portador. Si primero se reduce la I corriente A sub K, ánodo-cátodo, para que los portadores se recombinan o salen de la zona de deserción, y la tensión inversa luego se incrementa para ponerlo en condición de bloqueo inverso. Para eso hace falta superar la tensión de... No, la de ruptura inversa, de hecho, no deberías superar la tensión de ruptura inversa. Porque si no se produce un efecto de avalancha y se produce un daño permanente en el dispositivo. Bien, pero entonces hay valores concretos o es una tensión mínima de inversa como para que... No, tienes un valor de tensión inversa, o sea, cuanto más grande la tensión inversa sin que supere la de ruptura, más rápido, digamos, más rápido se va a producir el desalojo de los portadores excedentes. Claro. Bien, todo bloqueo del detector. Estos son los distintos estados de bloqueo. El bloqueo inverso, el ánodo es negativo respecto al cátodo. Acá vuelvo a la nomenclatura que habíamos usado acá, ¿sí? O sea, J3 más cerca del cátodo y J1 más cerca del ánodo. Junto a las J1 y J3 quedan en inversa y la J2, o sea, la media, quedan directas. J1 tiene que soportar la tensión inversa. Está limitado por el ancho de la zona N1.
J3 tiene una tensión de ruptura baja debido al alto dopaje en ambos lados de la unión. A ver si está la puse. Entonces J1 es la que tengo acá arriba y J3 tiene baja tensión de ruptura, pero tengo alto dopaje en ambos lados de la unión. Esto para el bloqueo inverso. Para el bloqueo directo, J1 y J3 quedan en directa, J2 queda en inversa. Debido a las densidades de dopaje, en la zona 1 aparece la zona de flexión de la polarización. O sea, esto tiene poco dopaje, crece la zona de flexión en esa zona. Cuando está en inversa, la J2. ¿Sí? Y nuevamente la zona N1, o sea, la zona de arrastre, zona de deserción. Esta N1 es esta. ¿Eh? La de la base, es esa. La N1 que les dice ahí. Es la zona de deserción o de arrastre. Esta N1. Y nuevamente la zona N1 determina la tensión de bloqueo BB0. O sea, la tensión de breakover, la máxima que se pone en el dispositivo, está determinada por esta N1. En bloqueo directo, bueno, las ecuaciones que tendríamos que aplicar surgen de las ecuaciones de Vermol para los transistores 1 y 2 que se encuentran en la zona activa. Bloqueo directo. 1 y Q2 en zona activa. IC1, bueno, voy a tener IC1, va a ser esta que tengo acá. Va a ser el coeficiente de transporte alfa sub 1 por IE1. Esta es la ganancia de corriente en base común, ¿no? Sí, la habíamos visto cuando vimos el bipolar. Perdón, de colector común, alfa 1 y alfa 2 son ganancias de corrientes. Lo vemos como coeficiente de transporte de base, en modo directo e inverso. El alfa forward y el alfa reverse. Y bueno, tendríamos IC1, IC2 e IC0. IC0 es la corriente de pérdida, que es la corriente de saturación inversa de colector base con emisor abierto. Haciendo un poquito de matemática les va a quedar que es 1 menos alfa forward alfa R. Alfa es la relación entre la corriente de electrones de colector a la corriente de electrones de emisor. IA es la corriente anódica, que es igual a IE1. IK es la del cátodo, la que viene de acá abajo, que es igual a menos IE2. Consideramos que IK va hacia abajo y IE2 hacia arriba. Y bueno, tenemos que esa IK es la corriente de ánodo más la corriente de gate. O sea, consideramos saliente la corriente de cátodo, entrante la corriente de ánodo y la corriente de gate. Reemplazando, lo que se obtiene es que la corriente de ánodo es proporcional al alfa 1 por la corriente de gate más la IC0 más IC01 y IC02, dividido 1 menos alfa 1 más alfa 2. Acá lo importante es el alfa 1 más alfa 2. El denominador es lo importante acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para que esto se encienda? Bueno, para que se encienda alfa 1 más alfa 2, esta suma debería aumentar lo suficiente y aproximarse a 1, al valor 1, para que esto tienda infinito, ¿sí? Matemáticamente. Para que la corriente de ánodo sea pequeña, alfa 1 más alfa 2 tiene que ser mucho menos que 1, para que esté apagado. Entonces el encendido consistirá en lograr de que la suma de alfa 1 y alfa 2 se aproximen a 1. Bien, entonces, en la zona de resistencia negativa es... Bueno, esto de procesión encendido. A ver, ya vimos desde el punto de vista del movimiento de portadores, electrones y huecos, cómo se producía el encendido. Esto es un poquito tratar de explicar lo mismo, pero desde el punto de vista un poquito matemático y desde otro punto de vista está explicado, sí, pero es lo mismo. O sea, fíjense que acá, en el encendido, lo que se hace es aumentar alfa 1 y alfa 2 debido al aumento de la zona de deflexión de J2. J2 es esta. La zona de deflexión aumenta hacia el lado de N1, hacia la zona de arrastre, hasta la capa de N1 al subir la tensión ánodo-cátodo. Al subir la tensión, J inversa, y empieza a crecer la zona de deflexión o de arrastre en N1. Así se reduce el espesor de la base del transistor P1, N1, P2. Entonces, el transistor PNP, que tengo a la derecha, se me estaría reduciendo el ancho efectivo de la base, que está en N1. Eso provoca que el factor de transporte, el alfa del PNP, aumente. La extensión de la deflexión de J2 en la capa P2 también provoca una disminución de la base del NPN, por lo tanto también va a aumentar el alfa del NPN. La combinación de la fermentación positiva y el aumento de los dos alfas posibilita que el gate encienda el piristor. Bueno, acá está explicado matemáticamente, tiene que subir alfa 1, la suma de alfa 1 más alfa 2 para que esto se encienda. Si se aplica una corriente de gate entrante, se inyectan electrones mediante la polarización directa de J3, que es la que tenemos a la izquierda, a la base de P2.
Se inyectan electrones a la base de P2. Luego esos electrones inyectados en P2 se van a difundir por la base hacia N1. Entonces, esos electrones en N1 que llegan luego de haber sido inyectados a través del gate, producen dos efectos. Primero, que aumenta el espesor de la zona de deflexión de J2, es decir, me reduce el ancho efectivo de la base del transistor PNP, y se produce la interacción de huecos por requerimiento de neutralidad espacial, desde la unión J1. De esa manera es como se produciría el encendido. Luego, en el estado activo se produce una inyección fuerte de portadores minoritarios en las 4 zonas de la estructura. Es decir, la unión J2 es de polarización directa en estado activo. Y los transistores bipolares en el circuito equivalente van a quedar saturados. Cuando están en zona activa, están saturados los 2 transistores. Otra vez, vuelvo acá. Fuerte, en estado activo, inyección fuerte de portadores minoritarios en las 4 zonas de la estructura. Estoy diciendo otra vez esto que vimos acá. Tengo en las 4 zonas inyección fuerte de portadores, tanto de electrones como de huecos. Bien. La fórmula que relaciona la tensión anodato de encendido en estado activo es la tensión de la junta J1 menos la de J2 más la tensión de J3 más la tensión en la zona N de arrastre, o sea, en la N1, digamos. Cuidado de nuevo, hay que limitar la corriente mediante un circuito externo, o sea, algo que de I a dt o sea, hay que limitar el de I a dt, la variación de corriente respecto al tiempo, es lo que yo tengo que limitar. ¿Con qué? Lo más usado es una carga inductiva. Proceso de apagado, bueno, si yo quisiera apagar a este dispositivo mediante un pulso negativo, la cosa no funciona. Lo que la acción simultánea de recombinación interna y barrido de portadores retira la carga almacenada suficiente para sacar a los transistores bipolares de saturación, porque acuérdense que cuando se encendió los transistores bipolares quedaron en saturación, y por lo tanto los tengo que sacar de saturación y dirigirlos a la zona activa. Obviamente, ¿cómo retiro esas cargas de la zona media? Por el barrido, ¿sí? Por el barrido al aumentar las diferencias de los potenciales entre ánodo y cátodo, y también por recombinación interna, o sea, se produce un fenómeno de recombinación interna en donde los portadores excedentes se van recombinando. Entonces, una corriente de compuerta negativa, que es lo que está en este gráfico, está tratando de simular una corriente de gate hacia arriba, no apaga el dispositivo, entonces, porque hay áreas de la zona del cátodo que es mucho más grande que el área de la compuerta, entonces no llega, las áreas de la zona del cátodo son más grandes que la zona de compuerta y se produce una acumulación de cargas en el gate que no llega a apagar el dispositivo. Por lo tanto, si no es con una corriente de gate inversa, lo que tengo que hacer es invertir la tensión anodo-cátodo, como ya lo habíamos visto en el gráfico anterior, se produce una concentración de corriente en el centro y el tiristor, digamos, acá dice gate, en realidad dice gate cátodo, ¿sí? Lo que está graficando acá es que está invirtiendo la polarización gate cátodo al poner una corriente inversa en el gate, pero no es suficiente como para apagar el tiristor. ¿Sí? Entonces yo para apagarlo lo que tengo que poner es tensión inversa entre ánodo y cátodo, no entre gate y cátodo, como para producir la transición entre el estado activo y el bloqueo inverso. Estos son los tiempos de encendidos, hay 4 tiempos de encendidos, perdón, 3 tiempos de encendido, tiempo de encendido previo, o de demora, el tiempo en el cual se produce el crecimiento de la corriente en el tiempo, y un tiempo de extensión de plasma, se llama, plasma, un tiempo de subida, un tiempo de retraso del encendido y un tiempo de plasma. En la primera zona se inyectan portadores excedentes en P2, cerca del contacto de gate, eso hace que los alfas tiendan a 1, se produce la acumulación de portadores excedentes o plasma, le dicen plasma a los portadores excedentes en las inmediaciones del gate, y termina en el último periodo, termina el tiempo de subida, es decir, que los portadores excedentes continúan su expansión. Esa DI a dt debe ser menor que un determinado DI a dt máximo especificado por el fabricante. En lo que se refiere al plasma sería esto, ¿no? O sea, esto es otra forma, no sé si es otra forma de verlo, el desplazamiento de cargas. Acá tengo electrones entre la zona de desplazamiento o circulación de electrones por inyección. La corriente de gate
¿sí? Desde la zona P2 a la N2, y una vez que eso se produce, esa inyección de electrones, va a provocar la inyección de huecos desde el ánodo en la zona P1 hacia P2. A ver, de vuelta. Es lo mismo que vimos, visto de otra manera, es lo mismo que vimos acá, a ver, acá, en el encendido, o sea, por el lado del cátodo estoy inyectando los electrones, por el lado del ánodo estoy inyectando los huecos. Quien lo entienda mejor así, véalo así, y si no, otra forma de verlo es mediante este gráfico, perdón, acá, en donde te dice, bueno, acá te inyecto electrones y acá te inyecto huecos por abajo. Es lo mismo. Lo único que este círculo gris en gris, lo que da una representación de que decir, bueno, esas cargas se expanden, no es instantánea esa expansión de portadores excedentes, toma un tiempo, que es el tiempo representado por este tiempo de extensión de plasma. Bien. Este es el gate turn-off tristor, que es el primo del anterior, el tristor normal. La diferencia es que este se puede apagar con un pulso de gate negativo. Para lograr eso es que la estructura cambia. La estructura, esto tiene una estructura compuesta donde tiene un cátodo que está en la parte de arriba, que está muy interdigitado, ese cátodo. Además, los cátodos están formados con el grabado de silicio que rodea los, digamos, en forma de islas. Y en el ánodo, que es la parte de abajo, esta que dice acá abajo, ánodo, tiene unas zonas N+, que antes no estaban, ¿sí? Que penetran el ánodo tipo P. O sea, tengo diferencias constructivas respecto al anterior dispositivo. Todas estas modificaciones en su estructura lo que producen es que en sentido inverso el GTO no tiene prácticamente ninguna capacidad de bloqueo debido a la estructura en cortocircuito del ánodo. En el caso anterior siempre había una de las tres junturas que me quedaba inversa. En este caso no es así. La única que bloquea en sentido inverso es la J3, que es un valor de tensión muy bajo, debido a las altas densidades de dopaje que tiene esta J3, que está acá, que tiene en ambos lados de la unión. El circuito equivalente se usa el mismo, suponiendo que Q1 y Q2 están saturados, porque habíamos dicho que cuando estaba encendido los transistores entran en saturación. Y para sacarlo de saturación hay que reducir la corriente de base, esta IB2. Se va a producir una activación de Q2, que es el que tengo de transistor de abajo. Se empezaría a apagar por acción regenerativa. Acá lo que tengo, va a aparecer una ganancia beta de apagado. Esta va a surgir fíjense, tengo IB2, que es la que tengo acá, entrante. Esta IB va a ser acá está I sub A, en realidad está la A mayúscula, debería ser un subíndice, I sub A, que sería la corriente de ánodo por la ganancia de corriente alfa 1, del 1, que esa corriente alfa 1 por IVA es la que llega a este nodo, a la cual le resto esta IG'. La IG' es opuesta al IG, o sea que es saliente. Es la corriente saliente, que yo le estoy sacando, el pulso sería el pulso negativo que yo le saco a la base. A ver, es una corriente en sentido inverso o, dicho de manera, un pulso negativo. ¿Sí? Entonces, con ese pulso negativo es con el cual yo le saco corriente a la base de Q2 para que salga de saturación. Y después tengo IC2. IC2 es la que está por acá, en el colector del transistor de abajo, que es I sub A menos I sub A por alfa 1. ¿Sí? Y después tengo la IB2. Bueno, esa IB2 tiene que ser menor que la corriente IC2 dividido una ganancia beta 2. Esa beta 2 es la relación entre alfa 2 y 1 menos alfa 2. Y esta IG', que sería el pulso del pulso con el pelo apago, tiene que ser mayor a la corriente anódica dividido la ganancia de apagado. Y la ganancia del apagado, o de desconexión, es la relación entre el alfa 2 y alfa 1 menos 1. Entonces, acá el tema es cómo hacemos para tener una ganancia de apagado grande. Para que la ganancia de apagado sea grande, este alfa 2 tiene que ser aproximadamente 1 y el alfa 1 debe ser pequeño. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Bueno, para que el alfa 2 sea aproximadamente 1, voy a tener que tener una capa P2 que sea delgada del transistor NPN y un dopaje grande en N2. En la parte semiconductora queda el cátodo. Eso era igual al tristor normal, ¿sí? Y igual que decir, bueno, como tenía un beta alto en un transistor bipolar.
Y además, por otro lado, debo tener el alfa 1 que sea pequeño, con lo cual N1 debe ser bastante gruesa, esta zona de arrastre, y los tiempos de vida, los tau, en esa capa deben ser cortos. Los tiempos de vida tau en esa capa deben ser cortos para limitar la disipación de potencia. El inconveniente justamente es de generar taus cortos, se soluciona, digamos, con el ánodo en cortocircuito, que era una de las características del GTO. Y los tiempos cortos es lo que posibilita la desconexión del GTO a través del gate. Entonces, para que se apaguen, los portadores excedentes, que eran los huecos, se deben retirar de la zona N1. O sea, al igual que en el caso del tractor, yo tengo, una vez establecida la conexión y que me quedan todos esos portadores, electroncitos por arriba y huecos por abajo de la zona de la banda prohibida, yo tengo que hacer que esos portadores excedentes se distribuyan, ya sea o esos portadores excedentes los tengo que retirar de la zona de arrastre N1. ¿Sí? Entonces, debido a la estructura del cortocircuito de grado, no pueden haber tensiones inversas entre ánodo y cátodo, no lo permite el GTO. Por lo tanto, no hay corrientes de modo inverso para retirar los portadores excedentes mediante el barrido de portadores. ¿Cómo los debo retirar? Entonces, la única manera de sacar los portadores excedentes son mediante la recombinación interna y la difusión a través de la zona N+. No es igual que en el distor, donde yo podía poner un potencial o tensiones inversas grandes, con lo cual, no, si pongo una tensión inversa es muy pequeño, lo que puedo poner no más de 20, 30 volts, porque estamos hablando de dispositivos que a lo mejor soportan 100 volts, 500 volts, ¿sí? Esos son dispositivos de potencia. Bueno, no soportan grandes tensiones inversas. Por lo tanto, la recombinación y la manera de retirar esos portadores de carga en exceso es mediante la recombinación interna y la difusión a través de la zona N+, y la zona de arrastre. Las zonas N+, en la estructura del ánodo del GTO, retiran la barrera, o sea, hacen que no haya una barrera a la difusión de huecos. Esta N+, es la que está interdigitada, acá, esta N+. Esa N+, y proporciona un disipador para los huecos excedentes. Se logra que la carga almacenada se retire mucho más rápido durante la desconexión del dispositivo y el GTO permite un apagado con tiempos de recuperación directa más cortos en comparación con los inhibidores convencionales, sin comprometer gravemente las pérdidas en estado activo. Obviamente, esto hay que tratar de que en estado activo no supere los valores de disipación de potencia máxima, ¿no? O sea, no es que, porque muy probablemente uno realiza acciones de modificación de la estructura para que se apague rápido, pero me pueden llegar a perjudicar la disipación de potencia. Bueno, todos esos cuidados hay que tenerlos en cuenta. La estructura recortada del ánodo es eficaz para reducir los tiempos de desconexión y recuperación. La capacidad de desconexión de compuerta es una estructura de compuerta de cátodo muy interdigitada que minimiza las caídas de tensión laterales en la capa P2 durante el encendido y el apagado. Eso hace referencia a la forma constructiva de la estructura del GTO. Bueno, ¿qué sigue? Sigue el MOSFET de potencia. Bueno, si quieren, vemos el MOSFET y hacemos un pequeño descanso. Habían ustedes visto el MOSFET, digamos que no era de potencia, ¿sí? Tenía una estructura, tiene una estructura gate drain source, todo en una superficie, en una línea horizontal, ¿sí? Bueno, este MOSFET de potencia, obviamente se acuerdan que se establecía un canal entre el drain y el source. Todo estaba, o sea, teníamos un sustrato, y sobre el sustrato teníamos en el medio el gate, a la izquierda del source, a la derecha el drain, o al revés, izquierda, derecha, no importa. Pero por debajo del gate se establecía el canal, ¿sí? Así era el MOSFET, como que vieron la clase pasada. Acá, el drain está abajo, no está en la superficie, digamos. Entonces, el canal acá se va a establecer entre el source y el drain en forma de T o de L, como más le guste. Y el gate va a tener esta estructura, o sea, voy a tener un óxido de compuerta, un óxido de campo, y como resultado de esta estructura para el MOSFET de potencia, va a aparecer un transistor parásito acá, un capacitor parásito acá, y va a aparecer también un diodito parásito, que no lo dibujé acá, solamente está acá en el simbolito, que va a quedar entre el cuerpo, la zona P se denomina del cuerpo, y el drain, entre el cuerpo y el drain. ¿Cuáles son algunas características? Fíjense que acá tengo el source que cortocircuita la zona N+, con el cuerpo,
Y también tengo un cortocircuito acá entre el cuerpo y el drain, porque sería zona de arrastre, de drenaje. Así que esa es una de las características constructivas. El circuito equivalente completo sería este que tengo acá. El MOSFET en sí, tengo un capacitor, resistencia, obviamente la zona del cuerpo que presenta una resistencia, y tengo el transistorcito este que aparece acá. En realidad, no está dibujado en este, faltaría uno más, que es el diodito acá en paralelo, que está representado acá por este diodo entre el drain y el source. Ese diodito muchas veces se usa para proteger los circuitos en su condición de desconexión. Pero imagínense que acá en serie con esto hubiera una bobina, ¿sí? Y esto fuera una llave, porque en definitiva puede ser, me pueden imaginar una llave al MOSFET. Entonces, lo agarro y lo corto. Entonces está circulando corriente de arriba hacia abajo. A la bobina mucho no le va a gustar que le corten la corriente. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer la bobina? Y va a tratar de seguir forzando la corriente hacia abajo. ¿Cómo lo hace? Y va a cambiar la polaridad y va a tratar de poner, si circulaba de arriba hacia abajo y tenía menos en el extremo inferior de la bobina, más arriba en el extremo superior, bueno, va a cambiar la polaridad y me va a poner más arriba, menos abajo. La cuestión de que ese cambio en la polaridad de la carga inductiva me puede dañar ese dispositivo si no fuera por ese diodo que tiene incorporado. Según también depende también cómo esté conectado el resto el resto del circuito, ¿no? Porque tiene un camino alternativo a esa corriente que intenta forzar la bobina, está bien, no hay problema. Pero bueno, sepan que hay un diodito ahí adentro que puede ayudarnos en algunas situaciones. La curva característica es la misma, muy parecida a la del MOSFET de baja potencia. Tengo corriente drain y tensión drain source. Esto corresponde a un MOSFET canal N, o sea, esto es un MOSFET canal N. Tengo una región de ómica, que es cuando las tensiones de drain source son menores que la BGS menos un valor de BGS de disparo, de pressure. Obviamente ese valor de tensión drain source tiene que ser mayor que C. Esa sería en esta zona ómica. Luego tener una región de estrangulamiento, cuando los valores de BGS sean menores que la tensión de BGS, no, esto es BGS, ¿sí? Lo voy a tener cuando la B gate source, o sea, entre la entrada, gate source, cuando entre las dos pinas, digamos, cuando la tensión de entrada BGS no llegue al valor de BGS de disparo, va a estar en una condición de estrangulamiento, ¿sí? Es decir, no voy a tener formación de canal entre el drain y el source. Y la región de arrastre de drenaje, determina la tensión de ruptura. Otra vez, región de arrastre de drenaje, N-. Este es algo similar a la zona esta, N-, a la región de arrastre. Y es algo similar a la región media del diodo que vimos al principio, ¿sí? De la región de arrastre. Esas regiones de arrastre, donde crece la zona de deflexión, son las que me determinan los valores máximos de las tensiones de ruptura. En este caso, del MOSFET me está determinando la tensión de ruptura en la arrastre, N-. ¿Cómo se va formando el canal? Bueno, primero se forma una zona de degradación, en la zona P. Luego, por acumulación de cargas, bueno, acá tengo un óxido, ¿no? O sea que debajo esto en gris, la zona de dióxido de silicio, eso atrae cargas negativas en la zona de degradación, que van a formar el comienzo de las capas de inversión. Si sigo aumentando la tensión BGS, es decir, de la entrada, por encima de la tensión de disparo, de BGS de pressure, la cosa ya va a empezar a generar un canal conductivo entre el source y el drain. Cuando el canal ya está en conducción, lo que ocurre es que, fíjense que el canal acá ya está conduciendo con la zona del canal en color amarillo, pero si le sigo dando rosca a la BGS y a la BDS, en realidad la BGS ya está por encima de la BD pressure, el canal se va a empezar a estrangular. Y bueno, lo que voy a tener es este comportamiento. Fíjense que ya la curva de BDS versus IDS llega a un valor de saturación, es decir, llega a un valor de una zona de saturación, en el cual ya tengo
una acumulación de cargas en la zona P y en una zona de acumulación en la zona N-, y ya llegó a una condición podría llegar al máximo valor de ruptura, ¿sí? Con lo cual se llega a una condición de ruptura por avalancha. Con respecto a la característica de entrada, en realidad esta es la transferencia, porque es corriente de salida con respecto a la tensión de entrada, que es BGS. Fíjense que tengo un comportamiento bastante lineal por encima después de que se enciende. Bastante lineal después de que se enciende la característica. Este gráfico de abajo a la derecha, IDS y BDS, en realidad es la característica de salida. La transferencia, salida sobre entrada, es este otro grafiquito de ID respecto de BGS. Bien, hasta ahí lo del MOSFET. De vuelta, se diferencia del MOSFET de baja potencia constructivamente, ¿no? Y cómo se forma el canal. Bien, lo que sigue acá es el IGBT, se denomina Insulated Gate Bipolar Transistor. El IGBT tiene un parecido entre el MOSFET y el bipolar. La estructura, esta, es muy parecida a la de un MOSFET, por eso les mostré el MOSFET primero, porque tiene la zona P, la zona N. La diferencia es que se agrega esta capa de compensación. A diferencia del MOSFET, tiene un cortocircuito entre el body y el surge que reduce la posibilidad de encendido del tiristor parásito. Aparece un tiristor parásito ahí metido. Las características... Sí. Disculpa, perdón, ¿podemos hacer un mini recreo? Porque ya se... Dale, seguimos acá. Mucha información de golpe y ya no es difícil seguir. Bueno, cortamos 10 minutos y 5. Gracias, disculpa. No, por favor, hasta luego. Bueno, estimados, volvemos. Vamos a tratar un poquito no sé si más despacio, pero bueno, trataré de que lleguemos hasta donde lleguemos. Y si no, bueno, quedará pendiente. Les decía, lo que tenemos acá es otro dispositivo que se denomina IGBT. O sea, es un transistor bipolar de compuerta aislada. La sección vertical del IGBT genérico de canal N, que es el que se muestra acá, esta estructura es muy parecida a la de un MOSFET de difusión vertical, como el MOSFET que vimos antes. La diferencia principal es tenemos estas dos capas, que es la capa de compensación y la capa de inyección, la capa P+. Esa capa P+ forma el drenaje del IGBT. Lo que se trató de hacer es fabricar un dispositivo que tenga las ventajas del MOSFET y las ventajas del transistor bipolar. De esa manera fue que surgió este dispositivo IGBT. La capa P+, esta que tenemos acá y abajo, forma una unión PN, que es la J1, que inyecta portadores minoritarios en lo que parece la zona de drenaje del MOSFET vertical. La compuerta y la fuente del IGBT están dispuestas también en una geometría interdigitada que se parece también a la del MOSFET. Esta capa de compensación entre el contacto P+ y la capa N-, en realidad no es esencial para la operación del IGBT. Algunos IGBT se fabrican con esa capa y otros no. Según si la tienen o no, por ejemplo, se denomina a un IGBT de perforación o de no perforación. Los IGBT que se fabrican sin esa capa se denominan de no perforación. Es decir, los IGBT que sí tienen esa capa se los denomina en realidad PT-IGBT, o sea que son de perforación los que tienen esa capa intermedia. Si
si se... A ver, digamos, el símbolo, que es este que tenemos acá, en general hay una discusión entre los fabricantes, algunos lo representan mediante este símbolo, en el cual tenemos a la entrada como si fuera un MOSFET, y otros fabricantes prefieren este otro. ¿Sí? Nosotros vamos a usar el de la izquierda, ¿sí? Porque en realidad la salida es muy parecida, podría asemejarse a un bipolar. Entonces, por eso algunos fabricantes prefieren usar el símbolo este de la derecha. La transferencia corriente VGS es muy similar a la de un MOSFET, ID versus VGS, donde va a entrar en el estado de conducción luego del valor de VGS de disparo. Incorporado, este dispositivo tiene... Una pregunta, perdón. ¿Qué capa dijiste que tenía el PT IGBT? La de compensación. O sea, este sería uno de esos. Los que tienen esa capa intermedia se denominan, o sea, este sería un PT IGBT. Los que la tienen. Gracias. ¿Okay? La unión marcada con J2, esta que está acá, bloquea todas las tensiones directas cuando el IGBT está desconectado. La tensión, a ver, la otra curva característica es la de salida, corriente ID respecto de BDS, como la teníamos en el MOSFET, donde la única, puede tener un estado de, digamos, de saturación equivalente a la del MOSFET, que en esa condición solo va a ser dependiente del valor de VGS de entrada, que tenemos acá, VGS 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces, la tensión de bloqueo inverso crece tanto como la tensión de bloqueo directo, o sea, tanto el bloqueo inverso como el valor de tensión de bloqueo directo o inverso, los dos crecen si el dispositivo se fabrica sin la capa esta de compensación. O sea, estos valores máximos de BBDSS y BRM aumentan si no está esta capa de compensación. La unión marcada con J1, entonces, es la unión de bloqueo inverso. Sin embargo, si se usa la capa de compensación, N+, la tensión de ruptura de esa unión de J1 va a disminuir significativamente a unas cuantas, digamos, alrededor de unas decenas de volts, nada más. Bueno, cuando está en operación, otra cosa importante, que es un dispositivo controlado por voltaje. O sea, la entrada sigue siendo como un MOSFET. Tiene un estado activo y un estado de bloqueo. Este es otro símbolo que se puede usar. Digamos, acá el problema es que los fabricantes no se han puesto de acuerdo, muchos de ellos, en cuál es el símbolo que, digamos, en unificar el criterio de los símbolos, ¿no? Entonces puede ser que incluso algunos lo representen de esta forma. En este caso está representando la salida, lo llama como si fuera un transistor, y la entrada como si fuera un MOSFET. La operación en estado activo va a tener, digamos, cuando está en estado activo, uno puede analizar el desplazamiento de huecos y de electrones desde la fuente hacia el drenaje. Y vamos a ver qué tenemos en la zona de la capa N- de drenaje o de arrastre, la circulación de huecos desde el drenaje hacia la fuente. Lo que ocurre es que cuando esos portadores pasan a través del cuerpo, que es la zona P, la zona del cuerpo, se va a encontrar con un valor resistivo, ¿sí? que después vamos a tener que incluir en el modelo equivalente. Entonces, en la zona del cuerpo de la zona P va a presentar una zona resistiva. Después, el
vamos a tener dos transistores, uno entre el cuerpo, la zona de arrastre, la N-. ¿Se acuerdan que zona de arrastre aparecía desde el diodo? Después apareció en el tiristor. Bueno, acá tenemos un tiristor incorporado. Esta sería la zona de arrastre del tiristor parásito. Y vamos a tener otros dos transistores parásitos entre el cuerpo y el drenaje y entre la fuente y la zona de arrastre. Acá tenemos dos IGBTs, uno en la zona izquierda y otro en la zona derecha. Entonces, ¿cómo sería el circuito equivalente de ese IGBT? El circuito equivalente completo sería este que está a la derecha, con las dos resistencias, el MOSFET, digamos, o sea, que da sería la parte de entrada, y a la salida tengo el transistor PNP. Bueno, este transistor PNP y este NPN son estos dos, este y este. O sea, el PNP sería este y el NPN este. Y tengo esta resistencia en la zona de arrastre y esta zona de resistencia de lateral, que serían estas dos resistencias. Esta sería la resistencia de extensión de la zona del cuerpo, que sería esta, ¿sí? Y esta otra que está entre el transistor y el MOSFET. El transistor y el MOSFET tengo esta otra, que es la resistencia de la región de arrastre. La región de arrastre es esta, la N-. Entonces tengo la resistencia de la región de arrastre, tengo la resistencia de la zona del cuerpo, que es P, que es esta, ¿sí? Y tengo los dos transistores. Lo que ocurre es que la tensión en definitiva lo que queda incorporado es una especie de circuito Darlington. Hay una configuración en la cual, muy usada en electrónica, que cuando se ponen dos transistores bipolares en cascada, acá recuperé la capacidad de escritura. Así, una cosa como esta. Este es muy usado también. Esto es una configuración Darlington. Bueno, esto es algo parecido con un Darlington entre un MOSFET y un bipolar. Entonces, la diferencia del circuito Darlington, la diferencia del circuito Darlington convencional, el MOSFET, reaccionamiento, que sería este, lleva la mayor parte de la corriente total, o sea, la mayor parte de la corriente, acá en el convencional, en el Darlington convencional, venía por acá, la corriente más pesada. Sí, bueno, en este caso no, la mayor parte de la corriente viene por acá, ¿sí? Y en realidad este par de transistores terminan siendo parte del tiristor parásito. O sea, hay un tiristor parásito que yo en realidad no quiero que se encienda, no quiero que haya una circulación entre drenaje y fuente indeseada, que se encienda en forma indeseada este tiristor, ¿sí? Este que está acá. Entonces, si eso se produjera, daría origen a lo que se denomina latch-up. El latch-up se produce por el encendido del transistor NPN, que genera, dice, el enclavamiento del tiristor por la inyección de electrones desde la fuente al cuerpo. Se está inyectando electrones desde abajo hacia arriba, y el fabricante lo que hace es definir una corriente de drenaje máxima para evitar esa condición. O sea, hay una corriente de drenaje máxima que permite que ese tiristor parásito no se encienda y me produzca una, digamos, desviación de la corriente del MOSFET. Si yo quiero que esa corriente máxima, o que la corriente, el grueso de la corriente fluya por el MOSFET y no directo hacia la fuente, ¿sí? Esa sería una condición del latch-up estático, pero también hay un latch-up dinámico, o sea, cuando se produce la conmutación de encendido apagado y viceversa, en el cual ese encendido de ese tiristor parásito se puede dar a un valor de corriente menor. Una corriente de drenaje menor que la corriente de drenaje máximo del estático. La resistencia R de la región de arrastre, que es esta, termina dependiendo del valor de la tensión de puerta, Y el transistor NPN, que es este que tenemos acá, de abajo, permite anular las corrientes parásitas que se generan al conmutar los otros transistores. ¿Por qué? Porque esto me da la posibilidad también, uno podría querer también conectar IGBTs en paralelo también. Bueno, en ese caso hay que analizar si los otros dispositivos que se van a poner en paralelo
no, cuando se cortan, no me generan una sobrecorriente por encima de la corriente IDN máxima. Entonces, el IGBT es un transistor de compuerta aislada y por lo tanto la corriente de drenaje debería ser igual a la corriente de fuente. O sea, si yo la compuerta la tengo aislada, la corriente de drenaje debería ser igual a la corriente de fuente pasando por este MOSFET. ¿Sí? En realidad, la tensión drain source máxima, si yo quisiera escribir la tensión drain source máxima, la DDS máxima, va a terminar siendo igual a la tensión de la juntura 1, ahora lo muestro en el gráfico anterior, más una tensión de deriva. Esta de deriva es la de la zona de arrastre, ¿sí? La misma que esta BD era la misma que aparecía en el diodo, en la zona media del diodo normal que vimos al principio, más el valor de ID por R, ID por la R del canal, que es esta acá. Por la R del canal. Entonces, la tensión en J1 es esta, acá. Más la de la zona de deriva. ¿Cuál es la zona de deriva acá? El N-. La tensión VD es la que cae en esta zona de N-. Acuérdense que en el MOSFET los valores de dopaje de N- eran del orden de 10 a la 14, mientras que los de las zonas aledañas eran de 10 a la 17 y 10 a la 19. Y en el transistor lo mismo. Entonces, tengo una caída de tensión acá. Esa caída de tensión acá, según cómo sea el desplazamiento de los portadores excedentes, así, al igual que ocurría con el diodo en su zona media, va a producir algo que se denomina modulación por conducción. Si la inyección de portadores es elevada, va a ser proporcional a la corriente por la resistencia de esta zona. Pero si no es elevada, esa tensión B sub T, esta B sub T, podría llegar a ser lo que yo les había dicho anteriormente también para el diodo, proporcional a la inversa de las movilidades del electrón más los huecos por el tiempo de vida de los portadores. Entonces, acá entra tiempos de vida, densidad de portadores, está metido todo acá. O sea, pero sepan, así, a grandes rasgos, que la tensión entre el drain y el source va a depender de la tensión que cae en la J1, más la tensión esta de deriva, más la corriente en el drain por la resistencia del canal. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, hasta acá vimos directores, triacs, que eran que conducían a los dos lados, GTO, MOSFET y GBT. ¿Qué es esto de dispositivos de banda ancha prohibida? Son dispositivos en los cuales la banda prohibida, bueno, acuérdense ustedes que en el germanio y silicio más o menos la banda, digamos, la energía del gap está en el orden de 1.1 para el electronvolts, en el germanio era 0.6. Y la concentración intrínseca, uno se lo puede imaginar como la cantidad de electrones que son capaces de saltar esa banda prohibida. Porque si yo tenía a 0 Kelvin, ¿sí? ¿Se acuerdan que en 0 Kelvin tenía algo así, ¿no? Entonces, tenía toda esta zona ocupada de electrones, era el nivel de conducción y nivel de valencia, o sea, conducción y valencia. No quiero poner N porque van a confundírselo con electrones, pero bueno, este es el nivel de conducción y este nivel de valencia. Bueno, a 0 grados Kelvin estaban todos los electrones, los portadores acá abajo, y después, al aumentar la temperatura, empezaban a tener suficiente energía como para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Es decir, que en concentración intrínseca, es decir, que si tengo 1.1 de ancho de electronvolts acá de 1.1, voy a tener 1.5 por 10 a la 10 electrones que son capaces de saltar. Para el germanio voy a tener mayor cantidad de 2.4 por 10 a la 3, porque el ancho de la banda prohibida es más chica. Pero en la medida en que va aumentando el ancho de la banda prohibida, hacia acá, para estos materiales, la cantidad de electrones o de portadores de carga que son capaces de saltar de valencia a conducción cada vez es menos, porque cada vez el ancho de la banda es cada vez más ancho. Entonces la probabilidad de que puedan saltar y que me determina la cantidad de concentración intrínseca a temperatura ambiente es cada vez menor, a medida que la banda es cada vez más ancha. ¿Sí? ¿Y cuándo tengo bandas cada vez más anchas? Bueno, con el arsenio de galio, con estos se llaman politipos de
carburo de silicio, politipo TC, politipo 6H de carburo de silicio, 4H de carburo de silicio y de nitruro de galio. Este es nitruro de galio y carburo de silicio, en el cual los niveles de energía son cada vez más grandes, o sea, el nivel del gap, ¿no? Cada vez más ancho. Bueno, entonces, la variación de la concentración, por otro lado, de los portadores minoritarios con la temperatura, yo tenía, por ejemplo, un diodo que tenía, vamos, N concentración intrínseca para el silicio, 10, vamos a 10 a la 10. ¿Cómo tenía que hacer? Esto por esto me daba NI al cuadrado, ¿sí? O sea, 10 a la 20 me daba 10 a la 15 por 10 a la quinta, ¿sí? Esto 25 grados. ¿Qué ocurre si aumenta la temperatura a 200 grados? Y bueno, los que son mayoritarios, más o menos no varían, va a quedar 10 a la 15, pero los minoritarios, los electrones, en la zona P, varían, porque la concentración pasó de 10 a la quinta a 10 a la 13. Y la concentración intrínseca, obviamente, pasó de 10 a la 10 a 10 a la 14. Lo que se mantuvo fue los mayoritarios de cada una de las zonas, 10 a la 15 y 10 a la 15 para electrones en la zona N. ¿Sí? Entonces, esto realmente, para un dispositivo de potencia, al variar tanto en tanta cantidad los portadores minoritarios, ¿sí? De pasar de 10 a la quinta, genera un problema. Me va a generar un problema normalmente en los dispositivos de potencia, porque me está variando el valor de la concentración intrínseca, NI. Entonces, fíjense que para el silicio, para 200 grados, tenía un valor de concentración intrínseca muy alta, ¿no? Más de 10 a la 12, 10 a la 13, por ahí. En cambio, en los politipos estos tengo valores de concentración intrínseca para 200 grados mucho más bajos. Quiere decir que si la concentración intrínseca, es decir, la cantidad de portadores que pueden saltar, es más bajo, es porque el ancho del gap es más ancho. ¿Sí? La comparación de las características de materiales. Yo cuando uno va a usar un material para electrónica de potencia, lo que tiene que ver es tener en cuenta unas características como la tensión o el máximo campo que puede aguantar, cuál es la energía del gap, ese de cada uno de sus materiales, cuál es la velocidad de saturación, cuál es la temperatura de fusión y cuál es la conductividad térmica. De todos estos yo diría que todos son importantes, pero la conductividad térmica y el campo crítico máximo que pueden aguantar son dos de las principales características que uno debe evaluar. Y eso se ve acá. Fíjense en esto. Por ejemplo, para el arseniuro, para lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Tensión de ruptura. Velocidad de saturación, movilidad, concentración intrínseca y energía del gas. Bueno, las dos primeras ya lo vimos antes, la tablita que vimos antes. Fíjense, y esta conductividad térmica. Veamos acá, por ejemplo, la movilidad. Arsenuro de galio es enorme acá, comparado con el silicio y germanio. Pero cuando me voy a la conductividad térmica, es muy pobre. La conductividad térmica significa cuál es la capacidad del material para evacuar el valor en la temperatura desde dentro del dispositivo. Yo tengo para un dispositivo de potencia, tengo que tener una alta conductividad térmica para que el calor generado rápidamente se pueda evacuar. Entonces, estoy muy pobre con el galio, ¿sí? Con el arsenuro de galio. Y fíjense también el tema del campo eléctrico de ruptura. ¿Cuál es el valor en volt por centímetros que puede aguantar? Estoy en el silicio con 3 por 10 a la quinta, en el arsenuro de galio en 4 por 10 a la quinta, y en los politipos de carburo de silicio y de nitruro de galio ya aumenta en un orden de magnitud. O sea, estoy en 10 a la 6, ¿sí? O sea que son mucho mejores los politipos de carburo de silicio y del nitruro de galio. El nitruro de galio, sin embargo, se queda medio pobre con el tema de la conductividad térmica. Así que el carburo de silicio termina siendo uno de los mejores tipos de materiales, ya sea por su alta posibilidad de soportar tensiones de ruptura, de ruptura digamos, de las junturas, y por la alta conductividad térmica. Si construyéramos, por ejemplo, dos uniones, una de silicio y otra de carburo de silicio, notaríamos que con la misma, que soportan la misma tensión máxima, nos daríamos cuenta que se puede lograr la misma tensión máxima con una menor dimensión, ¿sí? De la zona M y también de la zona P en su longitud, y también con un dopado distinto, o sea, dopándolo con 26.4 veces la concentración de átomos donores que se le hubieran puesto a la unión de silicio. Entonces,
si Rn del silicio fuera la resistencia de la zona N en el silicio y Rn del SiC, la resistencia de la zona N en el SiC, en el carburo de silicio, habría una relación de resistencias de esta zona y de esta zona de 92.94, es decir, la resistencia del silicio sería, o del silicio sería 92. Casi 93 veces la resistencia del carburo de silicio. Por lo tanto, dice, si construimos dos uniones, una de silicio que tenga la misma resistencia, veríamos que el carburo de silicio soporta 9,6 veces más tensión que el silicio. O sea, este chiquitín soporta casi 10 veces más tensión que el silicio. Acá está hecha la comparación en términos de resistencia, pero si hiciéramos la comparación en términos de tensión que soporta uno y otro, el carburo de silicio termina soportando casi 10 veces más. Entonces, eso nos lleva a que en carburo de silicio podemos llegar a obtener hasta diodos Schottky de 600 a 1200 volts, diodos del tipo PN y PIN también de varios kilovolts. Hay unos diodos mixtos en los cuales se suele poner el diodos Schottky en paralelo con diodos PN, ¿sí? Y ahí se pueden obtener tensiones intermedias. Y la característica, bueno, esto de los diodos con material de carburo de silicio ya es algo que se viene usando bastante, es una tecnología bastante madura. Si en estos diodos mixtos pusiéramos Schottky, si el Schottky tuviera más preponderancia que el diodo PN que se pone en paralelo, lo que se obtiene es un equivalente que es más rápido y que tiene menor caída en conducción, menor caída de tensión en conducción, pero sin embargo va a tener menor tensión inversa máxima y más fugas. Y si al contrario, si en ese paralelo predominara más la unión PN que la unión Schottky, sería lo contrario. Además, con materiales de tipo de carburo de silicio se pueden construir transistores JFET. La ventaja es que es un dispositivo, el JFET, de conducción unipolar, no es bipolar, y por lo tanto no tiene lo que se denomina degeneración bipolar, que es una dificultad adicional en los transistores bipolares. En los JFET, al ser de carburo de silicio, se logran dispositivos muy rápidos, se fabrican partiendo de tipo N, son estructuras muy simples. La desventaja, sin embargo, es que es un dispositivo normalmente cerrado. Se controla, y además otra ventaja es que hay que controlarlo con tensión negativa. Una alternativa, el problema es que es normalmente cerrado, es un gran problema. Y otra, bueno, tensión negativa, bueno, el circuito de control. Sería a esto, para solucionar esto, poner una configuración de lo que se denomina cascodo, que es poner el FET en serie con un MOSFET, en el cual se puede demostrar que en esta estructura, si es para electrónica potencia, la mayor tensión va a terminar cayendo sobre el SiC y muy poco sobre el MOSFET. Y esto facilita también la controlabilidad del gate. ¿Por qué es un problema tener esto normalmente cerrado? Fíjense, este es un ejemplo muy tonto, después lo van a ver en electrónica 3 o donde fuera. Es una configuración muy habitual. Si esto es un normal cerrado y esto es normal cerrado, estas cuatro, lo que tengo, cuando yo energizo a la entrada, esto se pone en corto. Se pone en corto cuando enciendo el equipo. Por lo tanto, el problema va a ser, yo debería poner acá en la línea punteada algún MOSFET, de manera tal de que al energizarlo, yo le dé tiempo a los gates, a los circuitos de control de que activan los gates, para demorar esto, que me abran, que no me lo hagan normal cerrado, sino que se energice la parte del gate y me los abra a una condición abierta, porque tengo un potencial negativo, para que esto no quede todo en corto. Si no al inicio, tengo un lindo corto cuando enchufo, ¿bien? Cuando le doy energía. Entonces, ojo con eso de dispositivos normalmente abiertos o normalmente cerrados. ¿Qué otros dispositivos? Bueno, estos ya no son, bueno, estos son JFET, con tecnología SiC. Otros dispositivos de tecnología SiC son los MOSFET. Los MOSFET de tecnología SiC tienen el problema. Este es un dispositivo de construcción lateral, como no los de alta potencia que vimos antes, que como MOSFET de potencia, sino que es de construcción lateral. El problema es la baja movilidad de los electrones en el canal, este canalcito. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un problema? La dificultad más grande es la construcción del óxido. El óxido que tengo acá, esto en amarillo. Cuando lo hacía de silicio, el óxido era fácil porque era óxido de silicio, pero cuando lo hago de SiC, de carburo de silicio, ese óxido, es difícil de conseguir el óxido de carburo de silicio. Y además, digamos, esto me genera, muy bien, me va a generar acá el canalcito, sí, perfecto, todo bien, pero si este óxido es malo, la movilidad de estas cargas en el canal no es buena. O sea,
perjudica la movilidad de estas cargas a través del canal. Entonces, es un problema o una dificultad que tienen los MOSFET de carburo de silicio. Y otra dificultad es que los MOSFET de silicio no son directamente reemplazables con MOSFET de carburo de silicio. ¿Sí? Si yo saco un MOSFET de silicio, lo que reemplazar con un MOSFET de carburo de silicio, no es reemplazable uno a uno, también, si tuvieran los mismos rangos de tensión y todo, porque manejan distintas tensiones de gate, de puerta. ¿Sí? Se puede profundizar más en ese tema, pero en principio no son directamente reemplazables uno a uno. Los MOSFET de carburo de silicio y los MOSFET de silicio, uno podría, fíjense, acá tenemos un comparativo. El de arriba tenemos uno de Silicon Carbide Power MOSFET, y el de abajo es un de silicio. ¿Sí? En esa comparación, vamos a tomar dos transistores que tengan la misma BDS, de 900 volts. Uno va a tener una resistencia drain surge, fíjense que es de 65 miliohms, y el de silicio tiene 340 miliohms. Y tiene otra característica que es la puerta de carga, o mejor dicho, la carga de puerta, al revés. La carga de puerta que es QSUG, en un caso de carburo de silicio son 30 nanocoulombs, y en el del silicio son 94 nanocoulombs. O sea, lo que se puede hacer para hacer una comparación es obtener un factor de mérito, que ese factor de mérito surge del producto de RDS con la carga de puerta. Y veríamos que ese factor de mérito da a favor del carburo de silicio en aproximadamente 16 veces. Esto, ojo, porque es importante también, porque es muy común poner MOSFET en paralelo. Entonces uno podría decir, bueno, sí, tengo acá uno de 65 miliohms, y yo puedo agarrar y poner, qué sé yo, 5 de silicio en paralelo para que me dé más o menos este. Sí, pero la carga de puerta, fíjate que acá es de 94 y acá es de 30. Entonces, no, hay que analizar el factor de mérito. ¿Cuál es el producto de resistencia y de carga de puerta? Eso da a favor de los de carburo de silicio. En el caso del nitruro de galio, se pueden hacer diodos parecidos también a los del carburo de silicio, no es el interés principal. Se usan principalmente para hacer lo que se denominan HEMTs, que es High Electromobility Transistor. Es un transistor de lo que se denomina transistor de heterounión. Más complicado, no nos vamos a meter ahí. Se comportan como un MESFET, es decir, es un JFET de compuerta metálica en vez de ser una compuerta semiconductora. Pero con un canal compuesto por lo que se denomina gas bidireccional de electrones. Ahí les voy a hacer una pequeña aclaración de qué se trata eso en la próxima filmina. La conductividad de ese canal bidireccional de electrones es altísima y se consigue con muy bajas capacidades parásitas. Los HEMTs tradicionales se basan en heterojunturas de arseniuro de galio y arseniuro de galio de aluminio. Esos HEMTs tradicionales se usan normalmente en radiofrecuencia. Nosotros, o sea, con el nitruro de galio, lo que se va a tratar de hacer es usar eso que se usaba en radiofrecuencia o en microondas y aplicarlo en electrónica de potencia. Entonces, los HEMTs fabricados con nitruro de galio aluminio pueden disipar mejor el calor y trabajar a mayores tensiones. Los HEMTs de nitruro de galio son dispositivos de alta movilidad de electrones en nitruro de galio. Entonces, ¿en dónde se utiliza el nitruro de galio? En los HEMTs. Originalmente los HEMTs se usaban para microondas. Se usaban en microondas con arseniuro de galio. Nosotros, lo que se hizo fue tomar esa estructura de los HEMTs, usar en lugar de arseniuro de galio, usar nitruro de galio para aplicarlos en electrónica de potencia. El comportamiento de estos HEMTs, tradicionales que se usaban en microondas, era arseniuro de galio. Y se los usaba, fíjense que estas son arseniuro de galio sin dopar, y arseniuro, esta zona más amarilla, acá también es arseniuro de galio aluminio sin dopar, o sea que el canal 2D del gas de electrones se forma, es este canalcito en azul, entre las dos zonas N+ del source y el drain, pero ese canal se forma entre dos zonas que se denominan sin dopar. Es una especie de JFET, ¿sí? De MESFET normalmente cerrado, formado, a este canalcito se lo denomina gas bidireccional de electrones. Polarizando inversamente la fuente, el gate, se puede disminuir e incluso eliminar ese canal que se denomina 2D gas. ¿Sí? Es la denominación que tiene. Es el canal entre dos zonas sin dopar. Fíjense que acá, bueno, ahí está polarizado en el gate y se puede reducir e incluso eliminar. Si yo lo quisiera usar en electrónica de potencia, para aplicaciones lineales de RF, lo mismo. Nitruro de galio sin dopar, lo que tengo en el medio, un canal de 2D gas. Con esta tecnología se construyeron dispositivos para la amplificación de radiofrecuencia de red.
En RF no importa que sean normalmente cerrados, pero en electrónica de potencia no es tan así. Habría que ver si se consiguen que sean normalmente abiertos. Porque en electrónica de potencia, como les mostré en el ejemplo anterior, sí me interesa que no sean normalmente cerrados. Según los fabricantes, uno podía clasificar en normalmente cerrados. Fíjense el símbolo. Tengo una línea sólida entre drain y source, normalmente abierto, línea punteada en drain y source, normalmente cerrado, continua, punteada acá. Puertas MES arriba, las dos puertas MES, y puertas MOS abajo. Si son normalmente cerrados y puertas MES se usan en RF. Si son normalmente abiertos y puertas MES se usan en electrónica de potencia. Si son normalmente cerrados y puertas MOS, se podría llegar a usar en electrónica de copotencia con una estructura tipo cascode. Y normalmente abierto con puertas MOS, la tecnología todavía no está lo suficientemente madura como para dar esta posibilidad. Existían, sí, JFETs con puertas normalmente abiertas, pero se han dejado de fabricar y a muchos de los fabricantes no les convenía, porque eran muy difíciles de fabricar, era muy difícil de conseguir que el canal, o conseguir los dopajes adecuados para que el canal fuera abierto, ¿sí? Y que con un determinado potencial se cierren. Por ese motivo, por dificultades tecnológicas, en un momento se fabricaron, pero ya prácticamente no se consiguen. O no son tan fáciles de conseguir esos que se fabricaban. O sea, si el fabricante fabricaba 100, bueno, a lo mejor estaban dentro de las especificaciones el 10%, y la mayoría no encajaba dentro de las especificaciones de fabricación. Este es un ejemplo del fabricante Infineon en el cual tenemos un MOSFET, un GEM de nitruro de galio, de entrada MOS normalmente cerrado, es decir, estoy en este caso. Pero lo que hace este fabricante, en realidad nos hace ni daño pichanga porque nos lo pone con una configuración de cascode. En definitiva, es el MOS del GEM con un MOS en serie. Bien, ¿cómo estamos por ahora? Estamos a 10 minutos, yo creo que les doy dos posibilidades. Hacen un pequeño repaso y hacen el parcelito, o se van a hacer solo del parcelito.